Ya en esta parte final del evento de hoy tenemos este panel de corrupción, sobre corrupción, un panel, como ustedes ven, absolutamente maravilloso, donde están representados todos los sectores. Aquí tenemos al doctor José Alejandro Cortés, empresario notable, notable, notable. Tenemos a Camilo Enciso, que trabaja en transparencia de la Presidencia de la República. Claudia López, senadora, todos la conocen. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Elizabeth Ungar, presidente de Transparencia por Colombia, y pues nuestro panelista anterior, Leopoldo Ferguson. Yo quisiera empezar retomando una de las preguntas que se hace en la encuesta del Foro Económico Mundial, que se le hace a los empresarios, cuando se les pregunta cuál es el problema para ustedes más serio que encuentran en el momento de hacer negocios. Salvo el año pasado, pero durante todos los años, la corrupción sale pues vista por los empresarios como el factor más problemático para hacer negocios. A partir del año pasado son los impuestos, pero igual, digamos, la corrupción aparece ahí siempre. Igualmente, últimamente, sobre todo, cuando uno va a foros, a diferentes tipos de foros, no importa, digamos, de qué foro esté uno hablando, siempre hay un consenso, ¿no es cierto?, que es la corrupción la que está afectando todo, ¿no es cierto? Entonces, es que mientras que no se corrija la corrupción, aquí no hay nada que hacer. Hay que hacer una reforma tributaria. Mientras que no se corrija la corrupción, no hay que hacer una reforma tributaria. Entonces, digamos, es un tema que está en todas partes, pero que es bien difícil de agarrar. Leopoldo nos decía que la corrupción no es un problema, sino que es un síntoma. Y yo quisiera preguntarles a cada quien de los que están aquí, digamos, ¿cómo interpretan ustedes, cada uno de ustedes, este síntoma o cuál creen ustedes que es la causa, digamos, de este síntoma? ¿Cuál es el problema de fondo, a modo de cada uno, que debería combatirse? Un poco como se decía en la conferencia anterior, encontrando cuál es esa vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que habría que conocer para poderla tocar, para quitar ese síntoma. Entonces, yo quisiera empezar con el doctor José Alejo para que nos diga qué piensa él sobre este tema. ¿No sirve? Señores. Este no se puede mover. Pasamos este que sí funciona. Creo que solo sirve uno. Hacemos el que sirve. Ese se puede mover. Aló, ok. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias por esta invitación. Yo creo que el tema de la causa fundamental de la corrupción no es una, son muchísimas. ¿Por qué unos países tienen unos niveles de corrupción tan bajitos y otros tan altos? Ahí está de por medio la cultura, pero también están de por medio muchos otros fenómenos, tales como el tema del narcotráfico. El narcotráfico genera unos volúmenes de dinero extraordinariamente altos y esos dineros tienen que entrar a la economía en alguna forma no lícita. Yo encuentro ya, y me califico como empresario, porque lo que hemos estado escuchando, análisis del profesor Ferguson o de Daniel Kaufman, son unos análisis a nivel, digámoslo así, un poquito macro, en donde el Estado tiene que tomar una posición supremamente importante. Pero como empresario, yo creo que los empresarios tenemos una obligación también de cuidar enormemente el tema de la corrupción a nivel micro, por decirlo de alguna forma. Y las causas que uno ve y que uno ha vivido de corrupción al interior de las empresas que uno maneja o dentro de lo que es la relación empresa-cliente o empresa-Estado, son de muy diferentes formas,
pero también son causas importantes para la corrupción. Podría dar muchísimos ejemplos, y uno lo que puede analizar es, por ejemplo, en el sector de los seguros, en el seguro obligatorio de transporte, el SOAT, uno lo que ve es que hay muchos casos en donde la falta de controles, la impunidad, etcétera, hace que gente que no tiene nada que ver con un accidente, porque son seguro de accidentes en tránsito, nada que tiene que ver, se presentan a cobrar, primero al sector de los hospitales y a la justicia, se presentan a cobrar una indemnización cuando han tenido un accidente totalmente ajeno a un accidente de tránsito. Y como consecuencia, para poder cobrar, tienen que involucrar a jueces, a veces a médicos, a clínicas, etcétera. O sea que esa es una causa, ¿no? Una impunidad, una falta de control. Podría dar muchísimos ejemplos diferentes. Quisiera hacer dos comentarios. En Colombia, según algunas instituciones que han hecho estudios al respecto, se cree que se pierde por concepto de corrupción cerca de 12,5% del PIB nacional por corrupción. De esa pérdida, aproximadamente el 35% corresponde a contratos, a la forma como se hacen los contratos. Y muchos de estos contratos, desde luego, son contratos del sector privado con el sector público. De ese 35%, hay un 17%, o sea, una cifra relativamente alta, que afecta al sector financiero. O sea que para el sector financiero es una suma relativamente alta lo que se pierde por concepto de corrupción. Causas, pues no me voy a detener en ello. Entonces, con eso creo que puedo contestar tu pregunta. Rote la bolita. No, sí, yo sé. No, este es el. Gracias, Rosario. Muy buenas tardes para todos. Yo voy a tratar de responder la pregunta utilizando un esquema más o menos manido. El cuánto, el qué y el cómo. Yo creo que una pregunta que nos debemos hacernos que no tiene una respuesta inmediata y fácil y es… Aló, ya se oye. Ave María, perdón. Decía que voy a utilizar un esquema más o menos manido para responder por lo menos la primera parte de la pregunta. Rosario, saludando a todo el mundo y dando las buenas tardes. Y es el cuánto, el qué y el cómo. Empecemos con una primera pregunta, obvia, pero difícil de responder en la práctica. Y es, ¿ha aumentado la corrupción en Colombia? Y sobre todo, hagamos esta pregunta para los últimos 25 años, una generación ya desde la Constitución del año 1991. Además, un periodo que vio un aumento sustancial de la participación del Estado en la economía, que pasó de representar una cuarta parte a representar en términos generales una tercera parte. Y yo quiero mostrarles el resultado de un ejercicio que yo hice, vamos a ver si logro proyectar dos grafiquitas, por allá en el año 2012. El resultado hizo parte de un ejercicio que hicimos con un ingeniero de sistema y se lo voy a explicar rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo. Es un conteo de noticias. Aquí hay 3 millones de artículos de noticias publicados en el diario El Tiempo y la revista Semana. Y para mostrarles que el ejercicio puede tener algún sentido cuantitativo, miren dos gráficas allí. Una es la tasa de desempleo, la línea gruesa, y otra es la aparición o frecuencia relativa de la palabra desempleo en ese conteo de noticias, normalizada de alguna manera.
Entonces miren que de alguna manera simplemente contando la aparición de una palabra uno puede medir un fenómeno, en este caso el desempleo. El fenómeno se puede medir de otra manera. Para la corrupción no tenemos muchos indicadores objetivos y quiero pasar rápidamente a la siguiente página. Y en el panel de la izquierda ustedes ven el conteo de esa palabra corrupción, primero en el diario El Tiempo, 3 millones de artículos y después en la revista Semana, número menor de artículos. Yo no quisiera sacar las conclusiones, ustedes pueden sacarla cada uno, pero una conclusión que yo podía sacar de allí es que yo no noto una tendencia discernible claramente. Uno se pone a mirar lo que escribían los editoriales en su momento y todos traían exactamente la misma frase. Nunca la corrupción había sido tan grande como ahora. Hay entonces una primera inquietud. Y eso me lleva a la segunda reflexión sobre las causas. Yo creo que ya se hizo aquí una presentación de las causas y yo creo que en Colombia tenemos para explicar la corrupción causas que van unas de un lado y las otras de otro en el corto plazo. Yo creo que las economías cerradas, sobre todo las que tuvimos hasta antes de la década del 90 y las que seguimos teniendo, eran más propensas a la corrupción que las economías abiertas, por ejemplo. Pero creo que el aumento de las responsabilidades y tamaño del Estado, sobre todo de una porción de ese gasto que se ejecuta descentralizadamente, se ha estado acompañado de una mayor corrupción en buena parte del país. Pero creo que la ampliación de los espacios de participación democrática, sobre todo en las grandes ciudades, ha disminuido la corrupción. Vuelvo y repito, en nuestros grandes centros urbanos. Esto para decirles que no es fácil contar la historia de la corrupción reciente en Colombia. Pero el hecho cierto es que la corrupción sigue siendo grande y nos sigue haciendo mucho daño, no solamente porque representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Hay un costo intangible, mucho mayor, creo yo, que el que pudiéramos medir cuantitativamente, y es que destruye la confianza en el Estado y sobre todo la legitimidad de lo que logran las democracias. Y ese costo es un costo que nos afecta a todos. Lo siento yo desde el sistema de salud, donde básicamente yo me convierto muchas veces en un pregonero de unos logros sociales que son importantes, pero que se han vuelto por cuenta de la corrupción invisibles ante la sociedad. Yo quiero, para terminar, Rosario, no voy a hablar todavía de cómo prevenirla, más adelante tendremos la participación, pero sí mencionar 4 ideas generales. La primera, no como un expediente, pero si uno quiere empezar a prevenir la corrupción y que estas gráficas comiencen a disminuir. El efecto perverso del clientelismo. Quienes dicen que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción, yo creo que tienen razón. Las instituciones técnicas del Estado, por ejemplo, algunas que me competen a mí directamente, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, no pueden ser en ningún caso piezas para el ajedrez político. Y no solo de ahora, sino que es una tradición que viene de atrás desde los años 50 en nuestro país. Yo creo que nosotros hemos entregado muchas de las instituciones del Estado al clientelismo con el prurito de reformar el Estado. La mejor reforma del Estado es simplemente que las instituciones estatales se manejen públicamente. Y yo creo que como sociedad hemos subestimado el costo del clientelismo. Fue Jen Robinson el que de alguna vez planteó la primera vez esa disyuntiva entre populismo y clientelismo y que dijo Colombia de alguna manera no ha sufrido de la enfermedad del populismo en América Latina, pero ha tenido más exacerbada esa enfermedad del clientelismo. Y cuando uno mira los índices de desarrollo humano de nuestro país y los compara con otros países latinoamericanos, pues no son muy distintos. Lo que sugiere, por lo menos a grandes rasgos, que el clientelismo puede ser tan perverso o tan costoso en términos de efectos sociales como el mismo populismo. Entonces yo creo que hemos sido como sociedad tal vez demasiado tolerantes con el clientelismo, una primera idea. Segundo, los retos de la descentralización, que 25 años después de la Constitución del 91 están todavía allí, porque no preveímos, y creo que fue Francis Fukuyama el que dice en su libro más reciente, que cuando uno tiene más democracia que Estado, termina, sobre todo cuando transfiere más recursos en estos fenómenos también de clientelismo. Creo que ha sido un punto de la doctora Claudia una y otra vez. Si no construimos capacidades estatales en el territorio, va a ser muy difícil desterrar la corrupción. El otro, el papel de los organismos de control, sobre todo los de orden territorial, absolutamente perverso, en muchos casos simplemente mecanismos de extorsión para los corruptos. Yo creo que allí el país también tiene mucho que hacer
Y yo también veo un papel importante, siendo autocríticos de nuestra sociedad en este tema, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el territorio están muy cooptados por el poder político, del que viven y dependen. Pero también, digámoslo claramente, yo creo que también hay una falencia de los medios de comunicación en el orden nacional, y es ese maridaje que existe en Colombia entre los grandes grupos económicos y los medios de comunicación, que no es sano ni bueno para nuestra democracia. Y yo creo que ese es un punto que también tenemos que mencionar, y yo creo que también en grandes rasgos puede propiciar la corrupción. Ese sería, Rosario, una reflexión general. Gracias. Senadora. Toca por rotación. Muy buenas tardes y mil gracias por la invitación. Yo creo francamente que es, después de terminar la guerra, el principal desafío que tiene Colombia, combatir eficazmente la corrupción. Porque un país que no tiene Estado y mercado en la mitad de su territorio y para la tercera parte de su población, pues necesita construir la confianza, el pacto social y político que le permita construir ese Estado en la mitad de su territorio y para la tercera parte de su población. Y a los niveles de corrupción que tenga hoy Colombia, no importa qué tan altos o bajos sean comparados internacionalmente, es prácticamente imposible hacer esa tarea. Para la pregunta que hace Rosario, yo diría que ahí la corrupción, digamos, no tiene una causa, la corrupción es un fenómeno multicausal y por lo tanto muy complejo y por lo tanto no tiene una solución. Pero a mí me parece que hay tres cosas que van concatenadas a dos factores que además suelen reproducirse a sí mismos. El abuso de poder, hay muchas cosas aquí que son abusivas, aunque no sean exactamente corruptas, y la corrupción como tal. Y esas dos cosas, en mi opinión, están ligadas a tres factores en Colombia. Uno es que cada vez que hablamos de Colombia, todas esas estadísticas que nos mostraba el profesor Kaufman y demás, pues, en realidad hay tres Colombias. Una Colombia que vive en el siglo XIX, una Colombia que está más o menos en el siglo XX y una Colombia en el siglo XXI. Y esa distribución muy desigual del Estado, de las instituciones que pueden proteger los derechos de los ciudadanos, proveer bienes públicos de manera equitativa y razonable, recaudar impuestos, etcétera, pues crean condiciones inherentes. En la mitad del territorio de Colombia no hay Estado, lo que hay son oligopolios armados. El Estado no provee seguridad, justicia y tributación, eso lo hacen los grupos armados ilegales. Peor aún, el Estado se comporta en la mitad de su territorio como si fuera una ONG. Vacuna a los niños, manda cheques de familias en acción, hace campañas de vacunación, pero ni provee seguridad, ni provee justicia, ni provee tributación institucionalizada. Eso es una anomalía colombiana absurda, porque entonces no hay ni quien defina los derechos de propiedad, ni quien los proteja, ni quien provea bienes públicos, digamos, para que pueda haber un entorno competitivo y controlado. Ese es el primer desafío. Yo diría que es el desafío estructural y de fondo y que en parte acabar la guerra y construir paz territorial es construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene. La segunda y la tercera. La segunda, creo yo, es la manera como se adquiere y se reproduce poder político en Colombia. En Colombia fundamentalmente, como bien decía Alejandro, y lo han estudiado varios politólogos y economistas para América Latina, en Colombia no ha habido populismo, pero el sustituto del populismo ha sido el clientelismo y la violencia. Aquí se han contenido las demandas legítimas de la población o se han canalizado a punta de clientelismo y de violencia política. Estamos tratando en pleno siglo XXI de renunciar a una de esas armas, la violencia política. Pero aquí básicamente la manera como se llega al poder político en Colombia, sea a nivel nacional o a nivel regional, es un gran pacto, implícito por lo menos, de clientelismo, corrupción e impunidad. Así se llega al poder y así se ejerce el poder político. No se ejerce de manera impersonal, no hay instituciones impersonales, etcétera. Y la tercera razón, diría yo, que contribuye, digamos, a ese fenómeno de la corrupción en Colombia y también del abuso de poder, es la manera como se gana riqueza y se genera riqueza en Colombia. Y por supuesto hay de todo, así como hay políticos maravillosos y alcaldes maravillosos, hay unos detestables, también en el mundo privado pasa lo mismo, hay empresas extraordinarias y muy innovadoras, etcétera.
Pero una porción muy importante de la riqueza en Colombia no se genera por innovaciones, ni por competitividad, ni por patentes, sino por rentas. En este país se hace alguien rico o por sacándole rentas al poder. Yo quiero recordar, por ejemplo, que la mitad de las zonas francas no son zonas y no son francas. Son una empresa delimitada a su área a la que la declaran zona franca porque tiene un amigo poderoso que le firma un papelito y le regala los impuestos por 30 años. Punto. Ni siquiera la tercera parte de las zonas francas en Colombia son parques industriales. Es una grosería. Es obvio que es una renta sobre el poder. Ni qué decir las limitaciones a la competencia establecidas por norma, porque alguien logra pues fijarse la exención, darse el beneficio y mantenérselo y después hacer el lobby suficiente para que se lo mantengan. Entonces, o son rentas del poder o son rentas de la tierra, acumular tierra sin pagar nunca predial por ella, por ejemplo. Entonces, no es exactamente una economía ni competitiva ni diversificada. Y el Estado también es súper rentista. ¿Por qué vamos a hacer una reforma tributaria? Porque el 40% de los ingresos tributarios del Estado dependían de una actividad que era exportar commodities. Se cayó el precio, tenemos un hueco de 30 billones y ahora hay que ver cómo llenarlo. Entonces yo creo que esas tres causas que además se retroalimentan, esa manera de generar y acumular riqueza, que es bastante rentista y muy poco moderna y muy poco competitiva y muy poco de economía de mercado moderna, esa manera política bastante promoderna, bastante clientelista, incluso combinada con violencia. Esas dos cosas combinadas fundamentalmente pues dejan como saldo que la mitad del país no tiene Estado. Porque ningún político corrupto va a fortalecer la justicia en su región, porque al primero que capturarían es a él. No va a actualizar el catastro ni a cobrar predial, porque los terratenientes son sus líderes políticos y él mismo, ¿no? Y por lo tanto no construye, digamos, las instituciones que se necesitan. Yo terminaría diciendo esto. Si queremos, en esa discusión sobre la descentralización que yo comparto, digamos, lo que dice Alejandro, pero aquí tenemos que entender que si queremos combatir la corrupción, el centro del país, el centro del poder político y económico tiene que cambiar. A veces las discusiones se dan pues como si en las regiones fuera que hay un poco de bárbaros incivilizados a los que tenemos que ir a civilizar, porque aquí sí somos todos elegantísimos y decentes. No, aquí elegimos por voto popular a un señor como Samuel Moreno, que se robó en un periodo, ¿no?, lo que los otros 800 alcaldes sumados en 20 años no habían alcanzado a robarse, porque además las proporciones de la economía son distintas, ¿no? En el lugar más institucionalizado del país, que es Bogotá. Entonces, no necesariamente tener instituciones, digamos, soluciona esos temas, pero tenemos que cambiar esto, tenemos que lograr elegir a alguien a la presidencia que esté dispuesto a que no le pase una ley, pero a no comprar congresistas con recursos de los colombianos. ¿No? Tenemos que darle a los operadores privados los incentivos para que generen rentas y riqueza, toda la que quieran, a partir de la competitividad, no a partir de rentas con el poder. Y tenemos que fortalecer la ciudadanía, porque, como decía Daniel, pues no basta la transparencia, pero él sumó varias cosas. Yo creo, francamente, que si lográramos combinar transparencia, publicidad, accountability, aquí nadie le rinde cuentas a nadie, y el sistema electoral no ayuda a eso. Los congresistas, aquí está mi buen amigo John Sudarsky, uno de sus logros como senador fue actualizar la ley de mecanismos de participación, gracias a la cual se obligó a todos los servidores públicos a rendir cuentas. En el último debate eximieron a los congresistas. Son los únicos servidores públicos del país que no rinden cuentas, y eso tiene consecuencias. Uno aquí no sabe quién pide qué, ni para qué, ni cómo. Entonces es imposible hacerle seguimiento a la eficacia de la inversión pública. Gracias, Claudia. Bueno, aquí veo a Camilo, que está haciendo como caras de que no le gustó esta última afirmación. ¿Cuál es tu opinión, Camilo? Bueno, Rosario, mil gracias por la invitación, un saludo especial a todos y todos los panelistas también. No, simplemente quería hacer una precisión. No es cierto que los congresistas no estén obligados a rendir cuentas. Existe una ley de la República que los obliga a hacerlo, y esa es una de las razones que invocaron los congresistas para oponerse a la ley de transparencia que Claudia y Angélica estaban impulsando en el Congreso para profundizar la rendición de cuentas. Y en eso, y además Claudia lo sabe muy bien, la acompañamos con mucho entusiasmo en ese proceso. Pero hoy en día los congresistas están obligados a rendir cuentas. Entonces, solo esa aclaración. Ahora, yendo a lo de fondo, mire,
yo coincido con todo lo que han dicho los demás panelistas. En Colombia ha existido un maridaje perverso entre violencia y corrupción. Cuando uno mira la lista de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, de los últimos 10 países en la lista, 6 de ellos tienen gravísimos conflictos armados internos. Es decir, hay una relación directa entre violencia y corrupción, entre violencia, debilidad institucional y corrupción. Cada vez que un alcalde tiene que huir de su municipio, ese espacio lo llena alguien que ocupa el territorio, lo llena alguien que manipula la contratación pública, lo llena alguien que hace de las suyas, bien sea por las buenas, por las malas o simplemente sobornando servidores. Entonces, a mí me parece muy importante que veamos lo que estamos haciendo en materia de lucha contra la corrupción con perspectiva histórica, porque si no uno acá se sienta a llorar y siente que no hay un solo avance. Y yo siento que Colombia realmente está viviendo una profunda revolución en materia de transparencia y quiero intentar convencerlos por qué. Hace 15 años en este país, la mitad de los alcaldes ni siquiera podía gobernar desde su territorio, desde su municipio. Gobernaban desde las cabeceras departamentales. Y eso no podemos olvidarlo y no podemos asumir que el problema de la corrupción y de la debilidad institucional no tuvo nada que ver con eso. Tuvo todo que ver con eso. Tuvo que ver con las guerrillas, tuvo que ver con el paramilitarismo, tuvo que ver con distintas organizaciones criminales que hacían y deshacían en todo Colombia. Ese proceso de reinstitucionalizar el territorio, de llevar nuevamente el Estado a los municipios, a todos los municipios del país, de llevar la justicia a lugares en donde no estaba, ha sido un esfuerzo gigantesco que ha hecho el Estado, este gobierno, pero también el gobierno anterior, y eso hay que reconocerlo. Ahora, en todo ese proceso, lo cierto es que como país le dimos prioridad a la lucha contra el conflicto armado, le dimos prioridad a la lucha contra las organizaciones delincuenciales que estaban intentando derrocar al Estado en los distintos lugares del país. Y esa es una de las razones por las cuales la política pública de lucha contra la corrupción es relativamente reciente. Y no perdamos esto de vista, es que Colombia nunca se había tomado este tema en serio hasta que en el año 2011 se expide el Estatuto Anticorrupción, que mucha gente por debajea y no le da la importancia que tiene, y la tiene y grande. Ese estatuto estableció la obligación del Estado de construir una política pública integral anticorrupción en 2011. En 2012 se construyó entre el Estado y la ciudadanía. Y en 2013 tuvimos por primera vez en la historia de este país un COMPES anticorrupción, con 5 líneas estratégicas claramente definidas, con 110 acciones concretas de lo que había que hacer. Y a partir de ahí empezamos a ganar terreno en otros espacios. En 2014 expedimos la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Esa ley es una absoluta revolución en materia de control al Estado. Permite visibilizar los planes de inversiones, la contratación pública, rendición de cuentas, permite visibilizar quiénes son los funcionarios que están tomando decisiones. Esa ley no solamente permite controlar a las entidades tradicionalmente entendidas como públicas, sino que permite controlar a los partidos políticos que tienen que rendir cuentas, a los fondos parafiscales que administran billones de pesos de los recursos de la nación, que deben invertirse para el desarrollo de ciertas áreas específicas de la economía. Hace unos días estuve con los amigos de Azocaña y me decían, mire Camilo, un logro importantísimo que logramos recientemente fue que modificamos la estructura del FEPA, del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. La fórmula del FEPA tenía como 70 variables, si no miento. Nadie entendía eso. Hoy en día se logró hacer esa transformación y hoy tenemos un FEPA que funciona con unas garantías de transparencia para todo el mundo. Entonces yo creo que ahí hay una gran transformación que no podemos dejar en el olvido. ¿Qué más hemos logrado? Logramos sacar adelante la ley estatutaria de participación ciudadana, la ley anticontrabando que estoy seguro que para la inmensa mayoría de los que están acá es un avance importantísimo. Hace un par de semanas sacamos el decreto que regula qué se entiende por persona expuesta políticamente.
Cierro simplemente diciendo que hay que ver todo este esfuerzo en perspectiva. Hay que ver en dónde estábamos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Gracias, Camilo. Oyendo a Camilo, me recuerdo de lo que dijo Daniel Kaufman, de que la corrupción no se combate con medidas contra la corrupción. Yo quería preguntarle a Elizabeth y luego a Leopoldo, digamos, después de todo lo que hemos oído, o sea, ¿qué piensan con respecto a todo lo que hemos oído y sobre todo sobre este último punto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Rosario empezaba preguntando cuál es el problema de fondo. Yo sé, pero este es un problema estructural y es un problema de corresponsabilidad. Esto no es un problema de los políticos, esto no es un problema de los funcionarios públicos. Esto es un problema de ellos, obviamente no todos, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Esas generalizaciones son nefastas, son perversas y no permiten diferenciar precisamente a los políticos y a los gobernantes que hacen las cosas bien de los que la hacen mal. Pero no es solamente un problema de los políticos y de los gobernantes, también es un tema del sector privado y también es un tema de la ciudadanía. Y en la medida que es un tema de corresponsabilidades, por supuesto que las normas son muy importantes, son el principio, pero no son más que esto si no existe la voluntad política, por un lado, de hacerlas cumplir, de sancionar a quienes no cumplen las leyes, pero también la voluntad política de los ciudadanos de cumplir las leyes y de no hacerle el quite a la ley. Y cuando digo el quite a la ley es que muchas de las actuaciones en las cuales participan públicos y privados se ciñen a lo que dice la ley, pero le hacen el quite a la ley. Me explico. Muchas veces los planes de ordenamiento territorial, si uno les hace el seguimiento formal, se cumplieron todos los procedimientos establecidos en la ley. ¿Quién lo presentó? Los debates correspondientes en los respectivos consejos municipales, los estudios previos, etcétera, etcétera. Y se va uno un poco más allá a mirar y empieza a ver a quién favorece, a quién están favoreciendo los planes de ordenamiento territorial, los cambios de uso del suelo. Y se va un poquito más allá y empieza a ver quién financió las campañas de los concejales. Todo dentro de los marcos de la ley. Las licitaciones con proponentes únicos, eso está permitido en la ley, pero es una forma de cerrar la competencia dentro de procedimientos. Y aquí viene un tema, lo que ya lo mencionaron varias de las personas que me antecedieron, el tema de la confianza. Este es un tema de confianza en el Estado, pero también de confianza entre los ciudadanos. Así como es importante el marco normativo, que las normas se cumplan, cumplir las normas y sancionar a quienes no las cumplen, es igualmente importante el papel de la sociedad civil. Pero no se trata solamente de que exista una ley de participación, un estatuto de participación que es importantísimo, y aquí se han hecho, y hay que reconocerlo, también avances muy significativos, pero hay que también generar las condiciones y los espacios para que la sociedad civil pueda efectivamente participar. En las presentaciones que me antecedieron, creo que todos o casi todos hablaron de rendición de cuentas, pero no hay rendición de cuentas si no hay una petición de cuentas cualificada. Si los ciudadanos tienen acceso a información cualificada para saber qué es lo que deben preguntar para poder hacer control social. Precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y se contó en ese momento con el apoyo de un grupo de congresistas y se sacó adelante. Pero creo que la tarea que está por cumplirse todavía es generar capacidades en la sociedad civil para utilizar la información que el Estado está en la obligación de entregar proactivamente. Eso no es una dádiva. Ya hoy en día si uno va a pedirle a un funcionario una información, ya no le puede decir, ¿y usted para qué necesita eso? No, eso está en la ley. Además,
Al ser reconocido como un derecho, porque es una ley estatutaria que reconoce el derecho de acceso a la información pública, tiene unos recursos que los ciudadanos no saben a los que pueden aplicar. Entonces, nuevamente, aquí hay un tema de conocimiento también, y también es responsabilidad del Estado y es responsabilidad del sector privado y es responsabilidad de quienes hacemos control social, de capacitar a los ciudadanos, a los empresarios, a los funcionarios para hacer control social. ¿Y por qué es tan importante en este tema de la lucha contra la corrupción el tema de acceso a la información? Precisamente el Estatuto Anticorrupción prevé unas limitaciones para que los financiadores de campañas políticas, y lo menciono simplemente como ejemplo, por encima de un determinado tope de financiación no puedan contratar en la circunscripción del candidato al cual financiaron. Y los alcaldes y los gobernadores nos dicen es que no tenemos cómo saber quién financió a quién. Eso es una parte del problema. Pero lo peor es que se hagan formado esto que la Auditoría General, la Contraloría General han llamado las redes, las mafias de contratación en las cuales los financiadores, los contratistas, los políticos están haciendo unas redes para hacerse la contratación, para hacerse la burocracia local y lo que es más grave, para llegar al poder, a los consejos municipales y a las gobernaciones directamente o por interpuesta persona y a través de ahí incidir en la toma de decisiones. Se preguntaba también si la corrupción ha aumentado en Colombia. Yo tiendo a estar de acuerdo con el ministro, es muy difícil saberlo, hay mucha más publicidad, pero lo que sí es clarísimo es que la corrupción se ha sofisticado tremendamente y cada vez más está imbrincada con otras actividades criminales y legales y por eso es tan difícil combatirla y por eso muchas veces es tan difícil identificarla. Y ya para terminar esta parte, estoy totalmente de acuerdo que la madre de las corrupciones es la corrupción en la política y la corrupción de la política, porque define cómo se accede al poder y cómo se ejerce el poder. Y aquí nuevamente el tema de la financiación de la política es un factor absolutamente esencial. El clientelismo, la captura del Estado, la financiación de la política, ahí es donde debemos ponerle el ojo y ahí todos somos responsables. No solamente haciendo pública la financiación, no solamente controlando, ejerciendo mejores y mayores controles a los elegidos, a quienes estamos financiando, pero también ejerciendo otras formas de control que en Colombia siguen siendo muy débiles, el control político y el control y la sanción social. Seguimos eligiendo, en La Guajira se acaba de elegir el 5º gobernador en 10 años, en 11 años, más de lo mismo. Y así sucesivamente. Pero además no sancionamos ni social ni políticamente a quienes han sido no solamente condenados, sino sobre quienes hay claras sospechas. Y no solamente no sancionamos socialmente, sino que admiramos a quienes llegan al poder por estas vías. Bueno, sobre el tema que plantea Rosario, me parece una excelente frase la del profesor Kaufman, de que la corrupción no se combate combatiendo la corrupción. O sea, evidentemente por lo que plantea al comienzo, de que veo esto como un síntoma de algo mucho más estructural, me parece totalmente acertada. Y tal vez debo hacer una salvedad, aclararles a todos, yo no me puse de acuerdo con Alejandro, tampoco me puse de acuerdo con la senadora Claudia López. Estoy diciendo esto porque las cosas que ellos mencionaron, y me parece súper interesante y en cierto sentido buena noticia, que personas que están viendo eso de frente, yo estoy simplemente echando globos, entonces vine, eché unos globos, pero lo que ustedes dicen muestra que esos globos tienen algo de asidero en la realidad. Y en particular la identificación del problema sobre la destrucción de la credibilidad y legitimidad como consecuencia de la corrupción, pero donde esta corrupción viene de un problema de entregar el Estado al clientelismo, pues es exactamente a lo que yo hacía referencia con el tema de la ausencia de un Estado consensualmente fuerte. Y creo que la senadora Claudia López, cuando menciona el tema de la distribución desigual del Estado, hace precisamente énfasis en ese aspecto.
La corrupción no la vamos a resolver hasta que el Estado no esté presente de forma relativamente igual en la mayoría del territorio y de forma relativamente igual en las diferentes dimensiones donde el Estado tiene que estar presente. Es decir, no puede haber, digamos, puntos débiles, puntos flacos, porque como decía yo en mi intervención, el que tenga poder político aprovecha el punto flaco. Ella mencionaba, el punto flaco es aprovechado por el privado, por el público, entonces esa lógica del clientelismo y de sacar ventaja y tener el regalito la aprovechan diferentes actores. Entonces creo que este diagnóstico de que realmente la corrupción viene de este tipo de problemas mucho más de fondo, implica que no se puede atacar la corrupción simplemente diciendo luchemos contra la corrupción. La frase más ridícula que vi en algún momento que alguien me mencionó es hagamos una ley contra la corrupción. No. Bueno, evidentemente pues la corrupción es precisamente no pararle bolas a la ley, entonces es imposible. Creo que lo que tenemos que hacer es esa tarea de construir Estado y como yo mencioné en mi ponencia, pues eso es mucho más difícil, no es que sepamos cómo hacerlo, pero hay razones para el optimismo en Colombia. Ustedes han mencionado algunos, yo tengo otras, y creo que esa es la tarea. Bueno, yo quisiera para esta segunda parte cambiar un poco el formato y pues ya, digamos, cada uno de los panelistas pues opinó con respecto a qué es lo que considera, digamos, que son las causas, cómo podrían ser las posibles soluciones, pero para no limitar como la iniciativa de cada uno, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que esto se convirtiera en un diálogo donde quizás alguno pudiera manifestar que no está de acuerdo o sí está de acuerdo y meterle un poco de conversación aprovechando pues la calidad de los panelistas que tenemos hoy y ver si podemos llegar a alguna conclusión respecto a qué podríamos como sociedad hacer respecto a este problema de la corrupción. ¿Quién quisiera empezar? Camilo. No hay mucho tiempo. Cortico, Rosario. No, hubo algo que dijo Elizabeth que yo quisiera resaltar porque me parece una frase muy al lugar, y es que la lucha contra la corrupción implica una corresponsabilidad. Y quiero aprovechar que acá estoy seguro que la mayoría de ustedes son empresarios para decirles un par de cosas sobre este tema. Primero, que en las distintas evaluaciones que ha estado haciendo la Secretaría de Transparencia frente al compromiso del sector privado en lucha contra la corrupción, uno ve todavía un nivel de cumplimiento muy bajo. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción. Es una iniciativa de participación voluntaria y básicamente lo que intentamos medir es si la empresa cumple los más altos estándares en materia de prevención de corrupción. Se presentaron 17, para ser exactas, empresas en esta primera iniciativa. De las 17, solamente una aprobó el estándar. Y de las 17, puedo decirles con absoluta tranquilidad que todas son empresas top 50 en Colombia. O sea, son empresas de primera línea que todas tienen la íntima convicción de que cumplen los más altos estándares. Pues no, solamente una entró en el registro. Entonces yo creo que ahí falta mucho por hacer. Lo segundo, y en una respuesta a algo que decía Leopoldo, que decía que es ridícula la frase de hacer una ley contra la corrupción. Yo lo veo un poquito distinto y siento con todo el respeto. El 2 de febrero sacamos la ley antisoborno, por ejemplo. Esa es una ley que le permite al Estado colombiano imponer multas de 40 millones de dólares a las empresas que pagan sobornos a funcionarios del extranjero o en Colombia. Esa es una ley que va un poco en la línea de darle herramientas al Estado para poder castigar de verdad a los corruptos en donde les duele, en el bolsillo. Yo creo que todos ustedes le hacen un reconocimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio y al superintendente por los avances que han logrado en materia de lucha contra la competencia desleal, la cartelización, etcétera. Eso es posible porque hoy en día la SIC tiene unas facultades y una capacidad sancionatoria que antes no tenía. Luego, las normas anticorrupción me parece que tienen un valor y hay que darle su justa dimensión. Sí, yo quisiera volver sobre un tema, siguiendo con los comentarios que se han hecho, en relación con la financiación
de campañas políticas o de esfuerzos del sector político para lograr ciertas posiciones. Existen unas normas al respecto y en ese sentido la empresa privada se hace la pregunta siempre de si debe apoyar algunas de esas campañas o debe apoyar a algunos de estos políticos que pretenden lograr colocarse en posiciones importantes. Vale decir, por ejemplo, la alcaldía, las diferentes alcaldías. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. A la hora de la verdad, nosotros siempre hemos tratado de apoyar dentro de las limitaciones que establece la ley a los diferentes esfuerzos políticos. Una de las consideraciones es que si uno se excede en esas financiaciones de las pautas que establece el Estado, pues pierde la posibilidad de contratar con el Estado, con la alcaldía, con la gobernación, con el que sea. De tal manera que hay ciertas limitaciones y cierta prudencia que se tienen que tener en cuenta. El problema está en que los dineros ilegítimos, provenientes seguramente del narcotráfico o de otras actividades non santas, muchas veces entran a las campañas de diferentes candidatos a posiciones importantes dentro de los municipios o dentro de las alcaldías o dentro del gobierno. Y ahí es donde está el gran problema. Debe uno apoyar con dineros claramente sanos los procesos políticos o no los debe apoyar y dejar todo esto en manos de personas que por debajo de la mesa contribuyen a que se elijan ciertos personajes que no son, digámoslo así, relativamente sanos, relativamente honestos, y eso es muy difícil de determinar. Es una disyuntiva que tenemos los empresarios, que muchas veces sí vemos que hay que apoyar ciertos esfuerzos. De otro lado, me parece importantísimo el tema de la accountability, porque para mí ese es uno de los controles básicos que deben tener todos los que apoyen este tipo de esfuerzos. Y desde el punto de vista de la normatividad, todo lo que ofrecen las empresas, todo lo que apoyan las empresas, debe ser público. O sea que si una empresa decide apoyar a un alcalde, o a un candidato a la alcaldía, ese apoyo debe constar en alguna parte y debe poder precisarse y debe ser público. Y eso es lo que hacemos algunos de los que creemos que el apoyo al sector político es sumamente importante para que las personas que creemos honestas puedan subir a las posiciones de dirección del Estado. Rápidamente yo quiero señalar 3 temas basados en la experiencia práctica, en la etnografía de todos los días, que yo creo que vuelven sobre algunas de las cuestiones que hemos discutido. Uno es el debate todavía no muy consolidado aquí, si las leyes anticorrupción combaten la corrupción, sí o no. Tenemos muchas leyes anticorrupción. Nuestro Estado está plagado de leyes que están basadas en una palabra, en la desconfianza infinita de quien está del otro lado. Me ha tocado a mí vivirlo y sufrirlo. Les doy un solo ejemplo de muchos que podría poner. En el sistema de salud se acumularon unos excedentes por recursos del régimen subsidiado que se giraron en demasía a las regiones. Esto es, se giró más plata de la población que había que atender y quedaron allí en unas cuentas, le llamamos cuentas maestras porque estaban en los bancos.
En algún momento nos dimos cuenta que había problemas de acumulación de pasivos en los hospitales públicos, entonces teníamos que hacer una ley que liberara los recursos que estaban en esas cuentas maestras, porque ya no había más personas que afiliar al régimen subsidiado, y que se pudieran usar para sanear pasivos a los hospitales. Esto es, teníamos que pasarle unos recursos a un hospital público para que pagar unas cuentas. La discusión de esa ley y la reglamentación posterior está basada en la infinita desconfianza de todo el mundo. ¿Qué pasó? No ejecutamos los recursos 3 o 4 años después. O se ejecutaron los recursos en un porcentaje que hoy, 4 años después, es inferior al 50%. Y estamos llenos de eso. Y yo creo que ese Leopoldo, ahí es donde se ve claramente ese costo de la corrupción en términos de desconfianza. Nuestras normas, nuestras resoluciones, nuestros decretos y muchas de las leyes están basadas en esa desconfianza muchas veces recíproca del gobierno nacional con las entidades territoriales y muchas veces viceversa. Y eso nos lleva a esa consecuencia de la corrupción, a esa otra cara de la moneda, que es la parálisis del Estado. Y la parálisis del Estado a su vez aumenta la desconfianza en la sociedad, porque lo que perciben los ciudadanos es problemas que no se resuelven, y en este caso no se resuelven paradójicamente a pesar de la presencia de los recursos. Y en eso, Camilo, es donde esas leyes anticorrupción, bien intencionadas, yo creo que hacen poco bien, porque paralizan el Estado y no creo que resuelvan el problema en la esencia. Las generalizaciones son malas, pero yo sí he sido testigo que algunas de esas provisiones anticorrupción basadas en la desconfianza no combaten la corrupción, pero vuelven al Estado esclerótico, paralizado, que no funciona. Otra paradoja, donde tratamos a veces con buenas intenciones de resolver los problemas de corrupción, pero perdemos la esencia, tiene que ver con la forma como funciona la dirección o gerencia de los hospitales públicos en nuestro país, empresas sociales del Estado. Tiene un nombre paradójico. Si son sociales, si son del Estado, no deberían ser empresas, pero ese es otro cuento, ¿no? Son demasiado autónomas y en eso nos metimos. Las leyes de finales de la década pasada y las leyes posteriores de comienzo de esta década crearon unos concursos que administraban las universidades, una cosa en el fondo muy bien diseñada, se llamaba meritocracia. Camilo, ¿quién va a estar en contra de la meritocracia? Que las universidades hicieran unos concursos y de esa forma se eligieran los gerentes de los hospitales públicos, que están además en un ambiente donde esa autonomía es importante, porque en el fondo están en un ambiente de mercado y tienen que contratar, no solo son directores, son gerentes, manejan recursos, y de ellos dependen no solamente los resultados en salud, sino la sanidad fiscal de los hospitales públicos. Pues los concursos de meritocracia se convirtieron en unas subastas que organizaban las universidades. ¿Quién da más? Llenos de chismes por todo el país, que por este de tercer nivel están pagando 500 millones. Y tuvimos que tomar una decisión, una ley que aprobó el Congreso hace apenas 2 meses, la ley 1797, diciendo vamos a volver a la esencia. Y es que en el fondo tal vez lo público y la política están inherentemente ligados. Y el desafío no es separar lo público de la política, que termina siendo una utopía regresiva tal vez, sino darle espacio a la buena política de la rendición de cuentas. Entonces tuvimos que decirle, alcaldes y gobernadores, ustedes nombran a los gerentes del hospital, ustedes le rinden cuentas a la ciudadanía. Y se acaba ese juego de que uno sí y otro no. Entonces la meritocracia, entendida de esa manera, basada también en la desconfianza de la política territorial, terminó alimentando la corrupción. Y tuvimos que volver a un esquema institucional aparentemente más vulnerable, en el cual son los mandatarios locales, los responsables ante los ojos de los ciudadanos, quienes tienen que nombrar a los gerentes de los hospitales y rendir cuentas si lo hacen mal. No es una situación ideal, pero yo creo que nos muestra también las paradojas de lo que pasa. Termino con lo siguiente, no hemos mencionado aquí otra forma de corrupción bastante prevalente en nuestro país, creo yo, es la que viene del sector judicial, que se ha convertido en muchas instancias un poder omnímodo, sin pesos ni contrapesos. Ustedes ya saben la famosa frase, no la voy a repetir, pero el poder absoluto corrompe. Podemos terminar la frase. Todos los días yo me tengo que enfrentar a tutelas direccionadas en el sector salud, donde dicen, atiendan a esta persona en este hospital en particular. Y no hay nada que podamos hacer ante esos fallos judiciales que se repiten todos los días en un poder sin contrapesos en nuestro país.
Sí, muchas gracias. Quiero referirme a dos temas. José Alejo preguntaba o se preguntaba si deben financiar campañas o no. Yo soy una defensora de la financiación privada, en principio, porque es una forma de participación política, es una forma en que el ciudadano o la empresa decide que apoya a un candidato porque sus programas le gustan, porque, repito, es una forma de participación política, de participar en la democracia representativa, pero no cualquier tipo de financiación. ¿Y qué quiero decir con esto? Desde Transparencia por Colombia hemos estado trabajando mucho con grandes financiadores de campañas para que hagan pública su financiación, para que definan cuáles son las reglas de juego, que quién decide a quién financiar, si es el presidente de la junta directiva o es una decisión colectiva de la junta o es el vicepresidente A, B o C, pero que eso sea público y que haya unos criterios y unas reglas de juego establecidas, pero además que posteriormente se le pidan cuentas a los candidatos que han sido elegidos y se sancionen socialmente y públicamente si han utilizado equivocadamente los recursos. Y sí hay mecanismos para rendir cuentas. Está Cuentas Claras, que hoy en día es el mecanismo oficial de rendición de ingresos y gastos de campañas, que es un avance significativo enorme. Eso lo desarrolló Transparencia por Colombia y se lo donó al Consejo Nacional Electoral. El problema es, bueno, y se critica que, bueno, que es que solamente los dineros legales son los que aparecen ahí. Pues sí, pero es que eso ya es muy importante y aún así no sabemos muy bien qué dinero legal es el que está financiando las campañas, para no hablar del dinero ilegal. En lo personal, yo, tal como está la estructura política, el sistema político colombiano, no creo que la financiación 100% oficial solucione el problema, porque no hay garantías de que va a haber una financiación equitativa y transparente, porque los partidos políticos son una amalgama de muchas cosas que tampoco son un filtro para saber a quién se financia. Entonces, creo que la financiación mixta posiblemente con mayor financiación estatal, puede ser una alternativa. Y sobre el tema de descentralización, se ha hablado mucho en este panel de la descentralización. Yo no creo que el problema se solucione tomando más decisiones en el centro, claramente no, y en eso coincido con Alejandro, coincido con Claudia, porque hoy en día hay un proceso de recentralización y no quiere decir que se hayan vuelto más transparente o que haya menos corrupción en la distribución de ciertos recursos. El tema es de capacidades y de la fortaleza de la institucionalidad de los territorios. Muchas veces los alcaldes, los contralores departamentales y municipales no tienen las capacidades técnicas para hacer control social, pero eso no es culpa de ellos, es que no hay las capacidades. La pobreza, y no lo digo en un sentido peyorativo, por favor no me van a interpretar, de las capacidades del recurso humano en algunos territorios es infinita, pero eso no es culpa de los funcionarios, es que no se les crean las condiciones para poder gobernar de una mejor manera. El tema de la meritocracia, estoy totalmente de acuerdo, pero algo similar está ocurriendo con las CAR. Lo que ocurrió con los directores de los hospitales, lo mismo está pasando con las CAR, meritocracia. Y por último, yo diría, además de la corrupción del Poder Judicial, y en el Poder Judicial está en algunos casos la corrupción de y en los órganos de control. Y mucho de esto tiene que ver con el origen político de los nombramientos y del sistema de elección de los miembros de las Cortes, de los miembros de los órganos de control, y creo que ahí el Congreso va a tener que comenzar a pensar cómo se trabaja en la dirección de blindar la rama judicial y los órganos de control de las influencias políticas, para no hablar de la organización electoral, donde los miembros del Consejo Nacional Electoral le responden a los partidos políticos, pero no le responden al país. ¿Puedo hacer una precisión corta sobre el…? No, perdón. Perdona. No, es que me pareció interesante, solo una precisión corta con el tema de la ley anticorrupción. Sin duda el doctor Camilo Encisa tiene razón en que hay herramientas jurídicas que seguramente son efectivas y hay que usarlas,
y creo que Alejandro da unos ejemplos magníficos de cuando son contraproducentes, pero eso no quiere decir que algunas no funcionen. Yo tal vez la reflexión que estaba haciendo es que el análisis que hacemos acá de las causas más fundamentales indica que no necesariamente a punta de eso vamos a luchar contra la corrupción, y me parece bien interesante el hecho de que la gente esté mencionando, por ejemplo, ahora como el problema más grave, los impuestos por encima de la corrupción. Si no estamos aceptando el contrato social que tenemos, que se expresa en los impuestos, pues es muy difícil que vayamos a poder sacar la corrupción, porque precisamente hay esa desconfianza. Entonces, tal vez ese era el sentido en que lo estaba diciendo, ¿no? Absurdo, pero bueno. Claudia, y de todas maneras no te libras de 1 minuto al final. Pues a ver, hay tanto por hacer, pero yo sí creo que hay que definir unas prioridades entendiendo dónde están los principales núcleos del problema. Entonces, sin duda, un problema está en la política. Entonces, yo creo que el país va a tener que debatir, y va a tener que debatir, estoy diciendo, entre enero y junio del año entrante, si hace una combinación de las siguientes cosas. Por ejemplo, mayor financiación pública. Yo estoy de acuerdo en que la financiación debe ser mixta, no veo por qué le prohibimos a los privados, y creo que todo lo que ya ha dicho, digamos, Elizabeth sobre regulación de la financiación privada ayuda. Pero hay que hacer mayor financiación pública, y qué pena que me ponga de ejemplo, ni mucho menos porque sea ejemplar, sino porque si quiere entrar una Claudia López a la política, es muy difícil que conozca a alguno de los que está sentado en este salón y que le pueda pedir una donación. Entonces, si uno quiere empezar en política, pues lo mejor sería tener unos recursos públicos con los cuales puede mandar a hacer unos volantes, 4 camisetas, 2 afiches y empezar, sin necesidad de tener la conexión. En este país pues hay 10.000 ricos, y esos 10.000 ricos uno no se los encuentra en la calle, es muy difícil. Entonces, no negar la financiación privada, pero tener mayor financiación pública no elimina la corrupta, pero le permite a los jóvenes y mujeres y profesionales que van a empezar la política, empezar. Yo hice una campaña con 430 millones de pesos y nunca he logrado entender cómo es que las campañas cuestan 15.000 millones de pesos. Solo cuestan eso si uno compra votos y soborna a funcionarios de la registraduría, de lo contrario no tienen por qué costar eso. Entonces, piensen eso, si uno con 50 millones de pesos arranca sobrado. Entonces, pero es muy difícil subir la financiación pública si la gente desconfía de los políticos y el Estado, pero yo creo que eso sería clave. Segundo, hay que pensar si eliminamos el voto preferente y forzamos a los partidos a tener listas únicas y cerradas con democracia interna. Si queremos mayor financiación pública, tal vez el Estado puede financiar las campañas de 15 partidos a los que puede vigilar mejor, pero no hay ninguna probabilidad de que el Consejo Nacional Electoral, así lo reformáramos, tuviéramos el IFE de México, pueda hacerle seguimiento real a 3.000 campañas. Le puede hacer seguimiento a 12, a 13, a 15, pero no a 3.000. Entonces, lo uno debería ir aparejado con lo otro. Una tercera cosa creo que vamos a tener a propósito de la corresponsabilidad, y yo sé que, digamos, yo soy politóloga, no estoy convencida de esto, pero me parece que es algo que hay que hacer, y es que para luchar la corrupción se necesita acción colectiva, y para empezar, la mitad de los votantes no ejercen, es decir, no ayuda. Yo creo que Colombia va a tener que pensar o en mayores incentivos al votante o en voto obligatorio por un periodo. De manera que tengamos corresponsabilidad en los ciudadanos, mayor financiación pública para que pueda haber candidatos y partidos más estructurados a los que les hacemos rendir cuentas y tener candidaturas que pueden ser financiables. Eso en ese terreno. En otro terreno, el terreno a propósito de la tributaria. El impuesto más caro y más improductivo que pagamos los colombianos se llama la corrupción. Recauda 2 puntos de la riqueza de todo el mundo y no nos devuelve nada. Nada, nada, no nos devuelve medio bien público, de nada. Es muy difícil pedirle a la gente que paga 3 puntos más de IVA en algo, cuando ya le estamos quitando 2 puntos de la riqueza de los bolsillos y sin devolverle nada. Ahí hay que hacer 3 cosas, en mi opinión. Yo creo que vamos a tener que poner un artículo que diga, en Colombia los impuestos no se regalan, punto, con ninguna excusa, que es que hay exenciones de renta para financiar a las ONGs porque hacen filantropía. El que quiera financiar la filantropía, que la financie con sus recursos, no con exenciones del Estado. El ejemplo que va de las zonas francas, entonces un amigo simpático encuentra que puede volver su empresa una zona franca, ¿no? Y le regalan los impuestos por 30 años. No, hay 3 tipos de exenciones: parques industriales, pago por servicios ambientales, inversión en ciencia y tecnología, punto. En Pereira, hoy, hacen un POT, van a desarrollar una cosa urbanística, se genera una plusvalía, que es una riqueza acumulada por toda la sociedad. A último minuto decidieron regalar la plusvalía. Y al señor que metió el mico al último minuto, a la semana siguiente lo nombraron presidente del consejo. En Pereira, la capital de un departamento. Imagínense lo que pasa pues en otros municipios con conflictos mayores. Entonces,
En este país vamos a tener que aprender que los impuestos no se regalan, 1, y 2, no se evaden. Y si se evaden hay sanciones eficaces y cárcel. A ver si logramos hacer desistimiento. Lo que se está proponiendo hoy en sanción a la evasión es un chiste. Vamos a sancionar al que evada más de 5.000 millones de pesos. Para que alguien evada 5.000 millones de pesos en pago de impuestos quiere decir que tiene pues patrimonios de más de 15.000. ¿Cuánto es eso? Nada. Si queremos realmente sancionar eso, tenemos que hacer una cosa escalonada, en sanciones monetarias, en cosas que a veces al principio son escarcelables y después no, desde 100 salarios mínimos para adelante, es decir, para cubrir el 98% de los posibles evasores. La gente que tiene su cuenta en Panamá, no solamente debería haber una sanción pública real, ¿no?, sino además sanciones, creo yo, pecuniarias y eventualmente penales eficaces. Eso es lo segundo que creo que tenemos que hacer. Y lo tercero es habilitar la ciudadanía. Mire, la derrota a la corrupción no la va a hacer una ley. En este país, Camilo, con todo respeto, a nadie se le niega un COMPES. Para Reficar no se hizo un COMPES, se hicieron 3 y se nos perdieron 4.500 millones de dólares, ¿no?, manejados por unos señores todos elegantísimos, graduados en unas universidades elegantísimas, todos. Lo que va a derrotar la corrupción es la sanción social eficaz, es decir, que los ciudadanos tengan capacidad de facturarle a los empresarios en su consumo o a los políticos en su votación las actuaciones corruptas. Para eso necesitamos ciudadanos libres y por eso es tan importante acabar la guerra. En la mitad de una balacera no hay ciudadanos libres, no hay. Y 15 millones de colombianos viven en la mitad de una balacera. Si alguien entra por esa puerta en este momento, disparando en este salón, a ninguno de nosotros, por muy valiente que sea, se le ocurre salir con un letrerito que diga vote, participe, exija sus derechos y controle. No pasa. Entonces, acabar la guerra es la primera condición de revivir la ciudadanía. Si la gente no está en la mitad de una balacera, puede organizarse, puede alzar la voz, puede exigir sus derechos, puede movilizarse, puede crear nuevos partidos para competir contra Claudia López y derrotarla. Si no, no puede. Si no, no puede. Entonces yo diría que esos 3 tipos de cosas, todo lo que podamos hacer en activar, movilizar y facilitar la acción y el control político ciudadano. Y ahí en parte está tener más medios de comunicación. Es una grosería que Colombia tenga un periódico nacional. O sea, a ese nivel de concentración de poder y de conflictos de interés es imposible que funcione el cuarto poder como contrapeso, termina siendo parte de uno de los poderes. Y lo que hay entonces es captura y conflicto de interés. Parte de construir ciudadanía es acabar la guerra, sacar a la gente de una balacera, permitirle que haga movilización social y organización política de manera más libre y que tenga medios de comunicaciones locales que no dependan de las contrataciones locales. Y obviamente tener una contratación pública, en eso ya estamos avanzando y yo creo que ahí sí la ley va a importar. Tenemos una norma avanzando para hacer más transparente la contratación pública, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos, bueno, menor valor, puede ser un criterio, ¿cierto? Pero la otra parte que pesa son las condiciones técnicas. Y el nivel de manipulación que hay sobre las tales condiciones técnicas es brutal. Entonces, condición técnica es que el contratista tiene que tener un ojo verde y uno azul. ¿Y quién cumple eso? El amigo del alcalde o del gobernador. Entonces, estamos tramitando una ley que permite tener pliegos estandarizados con criterios técnicos únicos. Uno sabe más o menos cuánto vale un kilómetro de carretera a iguales condiciones geográficas. Digamos, eso no tendría por qué tener una alta variación. Y entre más estandaricemos ese tipo de cosas, más competitivo vamos a permitir que sea el mercado en un país donde la contratación estatal es una fuente muy importante de acceso, digamos, a la riqueza o a la corrupción. Listo, Claudia, muchas gracias. Yo quisiera hacer solo una aclaración. Tener la cuenta en Panamá, digamos, una cuenta bancaria en Panamá, no es el problema es no declararla. No podemos perseguir a todos los que tienen cuentas bancarias en el exterior. ¿No? Por eso, pero la declaras. No, simplemente como para que no quede la sensación, ¿no?, de que… Bueno, ya tenemos que terminar. Yo le voy a dar el privilegio a Leopoldo de que concluya. ¿Qué es lo que concluimos nosotros en este parte? La conclusión sobre la conclusión. Qué lío, me pusieron en problemas hoy. Primero compitiendo con el almuerzo y ahora esto es más difícil todavía porque creo que todos han sido súper elocuentes. Si me pongo a resumir, creo que me tiro sus palabras. Creo que todos han sido súper elocuentes en las intervenciones. Yo tal vez quisiera decir unas cosas como nuevas o recapitulando, pero apuntando en una dirección a ver qué podemos hacer.
creo que es interesante que empezamos a hablar de corrupción y terminamos hablando fue de la naturaleza del Estado. Creo que eso es una cosa común a lo que todos estábamos diciendo. Y dentro de esa naturaleza del Estado aparecen cosas que muchos hemos enfatizado, como que el Estado tiene que hacer muchas cosas bien al mismo tiempo y por eso es tan complicado, ¿no? Entonces, de nada nos sirve que tengamos leyes anticorrupción, pero si hay desconfianza, de nada nos sirve que tengamos elecciones y una ley para la financiación de campañas, pero la gente no puede votar porque hay violencia. Entonces, esa tarea de lograr hacer muchas cosas al tiempo es un lío. También me parece interesante que en la discusión de hablar de la naturaleza del Estado hubo dos cosas que fueron muy comunes, pues el rol de la ciudadanía, el control social, y ahí hay un elemento interesante, yo creo, que ojalá se pueda canalizar para una cosa positiva. Y el otro tema que fue, pues digamos, este foro no era sobre impuestos, pero tenemos hablando de impuestos muchísimo. Entonces creo que pues eso es porque los impuestos están en la pepa del contrato social, están en la pepa del funcionamiento del Estado, y creo que eso es muy interesante y estamos en una coyuntura donde eso está en el papel. Luego es bien interesante ver qué pasa con eso. Antes de subir a la tarima estábamos hablando con Rosario del tema de los impuestos, como, no es una frase mía, pero como no es solamente que la tributación no puede existir sin representación, sino que la tributación puede causar representación. Si yo empiezo a tener que pagar impuestos y realmente me duele y no tengo la plata en Panamá, pues me empiezo a interesar por qué hace el Estado, pero si la plata está en Panamá, perdón, evadiendo impuestos, no cualquiera de los que están en Panamá, pues no me interesa y no lo voy a controlar y no voy a estar vigilando y activando esa ciudadanía, como bien decía Claudia. Creo que voy a cerrar con una última cosa y es, yo dije cosas muy duras en mi ponencia, entonces vale la pena terminar con una más bien, menos dura, más bien positiva. Y es, mencionaba yo que una de las cosas difíciles en construcción de Estado y relacionado con esto la tributación, es que nadie quiere ser el primero que empieza a ser el doliente, nadie quiere ser el primero que dice yo sí voy a sentir eso en mi bolsillo para entonces ahora sí estar vigilando al Estado y que gaste bien la platica que yo le di. Todos quieren que sea el otro que renuncia a su gabela, el otro que renuncia a su regalo, como decía Claudia, que me parece excelente idea que las prohibamos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Realmente, por lo poco que conozco del Consejo, me parece que una instancia perfecta de eso, donde la gente se junta a decir, oiga, ¿sabe qué? Todos nosotros estaríamos mejor en ese otro equilibrio, en donde en vez de ser empresarios exitosos a punta de regalos, somos empresarios exitosos a punta de, bueno, ¿qué vamos a hacer para que compitamos, para ser innovadores? Entonces, eso me parece una instancia valiosísima. Entonces, puede sonar un poco lambón, pero realmente lo pienso. Creo que ese tipo de instancias desde el punto de vista del empresariado es el tipo de cosas donde pueden ser activos y puede ser muy valioso lo que pueden ayudar en construcción de Estado. Con eso cierro. Bueno, les iba a dar las gracias a los panelistas y no se vayan, que todavía nos falta el cierre por parte de la ministra María Claudia Lacotir. Aquí te esperamos.